Eneida libro sexto. Llorando por la desaparición de Palinuro, Eneas guía la flota, que llega por fin a las playas de Cumas. Ancla allí las naves, con las proas vueltas hacia el mar, y manda que desembarquen. Mientras unos hacen fuego, otros exploran la tierra recién ocupada. Entretanto, el héroe busca el templo de Apolo, donde sabe que encontrará a la Sibila. El templo fue construido por Dédalo, cuando llegó a Italia huyendo del reino de Minos, y en sus puertas labró las imágenes de diversos episodios. Por una parte, la muerte de Andrógeo, uno de los hijos de Minos, y el castigo que por ello habían de pagar los atenienses. Por otra, las relaciones monstruosas de Pasífae y el toro, y el Minotauro, fruto de tales relaciones. También el laberinto y el hilo que permitió a Ariadna resolver sus caminos. Y hubiera quedado consignada en las puertas la historia de Ícaro, si el dolor paternal se le hubiera permitido al artífice. La Sibila de Ífoba, hija de Glauco, se acercó acompañada de Acates y le dijo que lo más necesario era hacer los sacrificios indicados. Cuando acompaña a la sacerdotisa al santuario, esta es tomada por el dios, que exige a Eneas que haga de inmediato los votos requeridos. Responde el héroe humildemente, pidiendo a los dioses perdón para la gente de Troya, y licencia para sentarse en el Lacio, en donde promete edificar grandes templos a Apolo y consagrar sacerdotes a la Sibila. Esta revela en su trance los hechos que han de venir. Graves peligros esperan a los troyanos, terribles guerras, derramamientos de sangre. El Tíber será como los ríos de Ilión, y otro Aquiles los aguarda, fortalecido por la ira de Juno. Y además una esposa extranjera, como lo fue Helena, les causará inmensos males. Eneas no deberá ceder ante el infortunio, y encontrará el principio de su salvación en una ciudad griega. Eneas aclara que no teme a ningún trabajo, y solicita de la Sibila que lo conduzca al mundo infernal a la presencia de su padre, a quien él salvó de las llamas y las armas enemigas y que, ya muerto, le pidió que fuera a buscarlo. No es un imposible lo que pide, pues el descenso al infierno se le permitió a Orfeo, a Póllux, a Teseo y a Hércules, y él es también del linaje de dioses. La profetisa le advierte lo difícil que será la salida del reino subterráneo y, aunque el descenso parezca fácil, le dice lo que hay que hacer para realizarlo. Hay, en medio de un bosque tupido, un árbol opaco, una de cuyas ramas es de oro. Consagra a Proserpina, esta rama, que solo puede ser cortada por los predestinados, debe ofrecérsele a ella. Además, uno de los compañeros de Eneas ha muerto, y su cadáver los vuelve impuros a todos. Es necesario hacer sacrificios lustrales y darle sepultura. Son las dos condiciones que deben ser cumplidas para que pueda iniciarse el viaje que el héroe pretende. Se va Eneas preocupado, y junto con Acates que lo acompaña, se pregunta cuál de los troyanos, muerto durante su ausencia, podría haberse referido a la Sibila. Al llegar a la costa, encuentran el cadáver de Miceno, hijo de Eolo y antiguo compañero de Héctor, quien, ensoberbecido por su arte de tocar la trompa, se había atrevido a desafiar a certamen a los dioses. Tritón, así lo dicen, lo había castigado ahogándolo en las olas. De inmediato se apresura el hijo de Venus a cumplir las órdenes de la sacerdotisa de Apolo y levantar una pira. Mientras derriban los árboles necesarios, el héroe desea en su interior y pide que se le muestre la rama de oro acerca de la cual había hablado de Ífoba, y apenas lo hace cuando ve que dos palomas, aves consagradas a su madre, llegan para guiarlo. Él las sigue y ellas vuelan delante hasta que se posan en el árbol donde refulge la rama buscada. Se apresura Eneas a cortarla y a llevarla a la morada de la profetisa. Durante el tiempo usado en estos menesteres, los troyanos habían proseguido los ritos funerarios en honor de Miceno.
Ya han formado la pira, encima de la cual colocan las armas del muerto, y ahora lavan su cuerpo y lo ungen. Lo ponen luego en lo alto, y lo cubren con los vestidos que había llevado en vida, y con telas purpúreas. Dan fuego después a la hoguera, y cuando ésta, enriquecida de incienso y carne de las víctimas y aceite, se ha consumido, recogen y limpian los huesos del difunto, y los guardan en un vaso de bronce. Se purifican todos con agua, y, por último, alzan un túmulo sobre el cual erigen las armas, el remo y la tuba de Miceno. El lugar, desde entonces, se llama con su nombre. Concluidos los últimos deberes para el compañero muerto, se hacen a los dioses los sacrificios de víctimas negras preceptuados por la sacerdotisa. En el momento en que se dedican aras a Plutón y en sus llamas se queman los cuerpos enteros de los toros inmolados, muge la tierra y se sacuden las boscosas cumbres de las montañas y los perros aúllan en las últimas sombras de la noche. Allí la Sibila ordena que todos, salvo Eneas, se retiren, e invita a este a que, con la espada desnuda, para que su vista aleje a las sombras, la siga a las profundidades de la tierra. El héroe atiende a su llamada. La narración se interrumpe y el poeta, Virgilio, alza la voz para pedir venia a las deidades del infierno, a las almas de los muertos y a los lugares que rigen y habitan, a fin de que les sea lícito hablar de las cosas secretas que sabe, porque las ha oído. Ahora, en la oscuridad, Eneas y la Sibila hacen su camino. En la entrada misma del orco, miran a las criaturas sombrías que personifican a lo que destruye la vida. Las enfermedades, la vejez, el miedo, el hambre, la miseria, la muerte. Frente a ellas, la guerra, las furias, la discordia. En medio, un olmo a cuyas hojas se adhieren los sueños. Aparecen, además, criaturas monstruosas. Los centauros, Escila, Briareo, la hidra y la quimera y las gorgonas y las arpías y el triforme Gerión. Toman después la vía que conduce a los ríos infernales, a través de los cuales transporta las almas Caronte. Multitud de ellas se aglomeran en las riberas, solicitando ser llevadas al lado opuesto de la corriente. De esa multitud de almas, Caronte toma unas en su barca y rechaza las otras. Interrogada por Eneas acerca de las causas de esa discriminación, la Sibila explica que solo pueden pasar a la opuesta ribera las almas de quienes recibieron sepultura, en tanto que las de los insepultos tienen que aguardar 100 años para hacerlo. Entre las almas de los carentes de sepultura, el héroe reconoce a algunos de sus compañeros muertos. A Leucaspis, a Orontes, y por último, a Palinuro, quien le cuenta lo que recuerda de su caída al mar, episodio descrito al final del libro B, y de su muerte ulterior, y le suplica que o bien dé sepultura a su cadáver, o bien lo haga pasar junto a él las aguas de la Estigia. Lo recrimina a la Sibila por querer contravenir el orden fijado por los dioses, y luego lo consuela diciéndole que sus huesos serán sepultados y se le erigirá un túmulo, y que el sitio donde esto acontezca llevará para siempre su nombre. Cuando el barquero del infierno ve que el hijo de Venus y la hija de Glauco se aproximan a la orilla, le pide al primero que se detenga y exponga los fines de su venida, pues no guarda buen recuerdo de las veces en que anteriormente ha tenido que transportar héroes vivos. Lo tranquiliza la Sibila con explicarle que Eneas no lleva más intención que la de reunirse con la sombra de su padre, y con mostrarle la rama de oro que se ofrendará a Proserpina. Toma, pues, Caronte en su barca a los viajeros, y los pone a salvo en la ribera opuesta, donde Cerbero cuida la entrada al infierno. Ya se erizaban las serpientes que cubren su cuello, cuando la sacerdotisa le da a comer un pan impregnado de narcóticos. Lo devora el guardián, y al punto queda dormido, lo que les permite a ambos continuar el camino. En primer término,
pasan por el lugar ocupado por las almas de los niños, las de aquellos que fueron condenados a muerte por crímenes que no cometieron, y las de quienes con su propia mano se privaron de la vida. Superado penetran en los campos llorosos, y ven allí a los que murieron por causa del amor. Allí puede ver Eneas a Fedra, a Procris, a Erifile, a Evadne, a Pasífae, a Senio. Pero lo que más lo conmueve es encontrarse con Dido, que por allí vagaba lastimada por su herida todavía reciente. La reconoce el héroe, y se duele de su amor, y le habla. Él no sabía que su partida hubiera sido causa de daño tan grande. Se había apartado de la reina contra su voluntad. Solo las órdenes de los dioses, que ahora lo obligan incluso a bajar al infierno, lo forzaron a abandonarla. Ahora le ruega que no huya y que se quede un momento más para escuchar las últimas palabras que habrá de decirle. Pero Dido, rencorosa, permanece en silencio, y se retira por fin a un bosque donde Siqueo corresponde a su antiguo amor. En tanto, el troyano llora y la compadece. Caminan después por los sitios frecuentados por quienes fueron guerreros ilustres. Tidro, Partenopeo, Adrasto, y más próximos, los dárdanos caídos durante el sitio de Troya. Estos siguen al héroe y lo acompañan y se demoran junto a él y lo interrogan, en tanto que las sombras de los griegos secuaces de Agamenón tiemblan de miedo ante él, y escapan lanzando endebles voces. De pronto, sale a su paso la sombra de Greífogo, el Preámida, cruelmente mutilado. Él sabía que había muerto, e inclusive había elevado en su honor un sepulcro vacío. Pero no se imaginaba que hubiera sido tratado con tanta crueldad. Deífobo narra cómo, durante la noche última, Helena lo había entregado, sin armas, al arbitrio de Menelao y Ulises, y enseguida requiere a Eneas para que le cuente las causas que lo llevan a los reinos oscuros. Y habrían pasado el tiempo concedido a Eneas para su misión, si no hubiera sido porque la Sibila, viendo que era pasado el mediodía, llama al héroe a seguirla. Aquí se divide el camino en dos. El de la derecha conduce al Elíseo. El de la izquierda, al Tártaro. Se despide Greífogo, y Eneas se halla frente a una triple muralla y su puerta de acero, guardada por Tisífone. Oye los lamentos de los condenados y los instrumentos de tortura. Pregunta a la sacerdotisa qué crímenes se castigan allí y ella le dice que a él, por piedoso, le está vedado entrar. Después le refiere el juicio de los culpables, y las penas que se les imponen. Entre los condenados que menciona, destacan los titanes, Oto y Efialtes, Salmoneo, el que quiso competir con Júpiter con las tormentas y el rayo, Ticio el gigante, Ixión, Teseo y Pirítoo. Y enumera los peores delitos: el odio entre hermanos, los golpes dados a los padres, el fraude, el adulterio y la avaricia, los crímenes contra la patria o el incesto. En cuanto acaba de hablar, los lleva donde debe depositar la rama de oro en ofrenda a la diosa Perséfone. Él lo hace tras purificarse con agua. Pueden entrar ya en el Elíseo, morada de las almas felices, en los campos alumbrados por su propio sol y sus propias estrellas. Todos son juegos, cantos y danzas. Orfeo hace sonar con el plectro las 7 cuerdas de la lira. Admiran a los primeros antepasados de la raza troyana, y luego a las almas de quienes sufrieron heridas por la patria. A la de los píos sacerdotes, a las de los vates, las de quienes descubrieron artes para hacer amable la vida. Las almas de quienes hicieron el bien. Sobresale entre ellas la de Museo. La Sibila pregunta dónde podrán encontrar a Anquises. Museo se ofrece a guiarlos a una altura desde la cual se domina un valle luminoso. Allí está el padre de Eneas, ocupado en ver las almas y los hados de sus futuros descendientes. Se miran el padre y el hijo entre lágrimas, y se saludan con amor.
Una vez que se han dicho las primeras palabras, Eneas ve, volando alrededor del río Leteo, las almas, y quiere saber qué hacen y quiénes son. El padre le expone cuál es la naturaleza esencial del alma humana, qué origen tiene, cómo se mancha y el proceso de purificación que ha de seguir. Cuando termina, lo hace subir, junto con la sibila, a una cima, para que desde allí puedan ver los rostros de quienes habrán de constituir su prole. De esta manera contemplan primero los reyes albanos, a partir de Silvio, hijo de Eneas y Lavinia, hasta Rómulo, hijo de Marte y de Ilia, y fundador directo de la grandeza de la urbe. Tras este, ponen su mirada ya en los romanos propiamente dichos. César y Augusto, el restaurador de los siglos de oro. Luego ven a Numa y a los reyes que habrían de sucederlo, y luego a Bruto, destructor de la monarquía, el que devolvería al pueblo los poderes supremos. Se inicia con él la teoría de los héroes republicanos, cuya contemplación lleva a Anquises a exaltarse y a elogiar el destino y la realidad futura de Roma, y por último, aparecen los dos Marcelos, el cónsul y el sobrino de Augusto. Todavía le son mostradas más glorias a Eneas, a fin de que se incendie su ánimo con amor de la fama venidera, y se le ilustra acerca de las guerras y pueblos que va a encontrar en Italia. Acto seguido, el padre, utilizando la puerta por donde tienen salida los sueños falsos, envía a su hijo y a la profetisa al mundo de los vivos. Vuelven a saber a sus compañeros, y otra vez navegan, y en esta ocasión, anclan sus naves en el puerto de Cayeta.